Uno de los géneros de videojuegos que más gusta a la gente es sin duda el género de supervivencia, ya que a muchos les gusta el hecho de buscar la forma de sobrevivir en un mundo intenso y teniendo pocos recursos para usar. Así que para todas esas personas que disfrutan de este género, hoy les traigo una lista de los 10 mejores juegos de supervivencia para PC. Espero que disfrutes del video y sin más que decir empecemos con el top. Valheim es un videojuego con una perspectiva en tercera persona. El juego tiene lugar en un mundo donde los vikingos asesinados van a demostrar que son aptos para los pasillos de Valhalla. Los jugadores deben fabricar herramientas, construir refugios y luchar contra enemigos para sobrevivir. En el juego, los jugadores deberán recolectar los recursos naturales que se encuentran en todo el mundo. Estos recursos se utilizan para construir refugios, fabricar herramientas y equipos y forjar armas. El combate del juego hace uso de armas de una y dos manos, escudos, arcos y lanzas. Y cada bioma tiene sus propios enemigos, elementos y jefes únicos que cambian la dificultad de sobrevivir allí. Scum es un videojuego jugado desde una perspectiva de tercera persona. El juego tiene lugar en Croacia, donde hasta 64 jugadores por servidor intentarán sobrevivir y salir de la isla quitando primero el implante que les impide salir. Los personajes poseen 4 atributos principales: fuerza, destreza, constitución e inteligencia. Estos ayudan a los jugadores a crear personajes que se adapten a su estilo de juego preferido. Aspectos como el combate dependen de la propia habilidad del jugador, pero también se ven afectados por la resistencia y la salud. Además, también la humedad, el olor, la medicina, la cocina, la piratería, la artesanía, la caza y el veneno juegan un papel importante en el juego. DayZ se juega desde una perspectiva en tercera persona. El juego sitúa al jugador en la ficticia República de Chernarus, donde una misteriosa plaga ha convertido a la mayoría de la población en infectados violentos. Como sobreviviente, el jugador debe buscar en el mundo comida, agua, armas y medicinas, mientras mata o evita a los infectados para sobrevivir al brote. El jugador comienza equipado solo con ropa sencilla, una barra luminosa y la mitad de un vendaje, y debe comenzar a explorar lugares como casas, graneros y apartamentos para buscar suministros. También esparcidas por el mapa hay una variedad de armas que podemos encontrar y que permiten a los jugadores protegerse de los zombies y otros jugadores si es necesario. Green Hell es un videojuego con una perspectiva de primera persona. La historia gira en torno al antropólogo Jake Higgins, quien se despierta en la jungla a la orilla del río Amazonas. Intenta familiarizarse con el entorno para asegurar su supervivencia y encontrar a su esposa Mia, que desapareció después de hacer un viaje en solitario a la aldea tribal cercana. El entorno del juego cambia dinámicamente e influye en el estado físico y psicológico del personaje, por ejemplo, en forma de alucinaciones. El jugador debe dormir lo suficiente y debe mantener su salud, evitando el contacto con animales venenosos o alimentos desagradables, y evitando lesiones. En la isla también existe una tribu de guerreros, que son inteligentes, rápidos y astutos en la batalla. Outward es un videojuego con una perspectiva de tercera persona. Las misiones del juego tienen múltiples resultados, y el éxito o el fracaso pueden afectar permanentemente el mundo del juego y el progreso de la historia, como convencer a un personaje de permanecer en una facción o destruir permanentemente una ciudad importante si el jugador no logra matar a ciertos personajes. El juego también incluye varios aspectos de supervivencia, como tener que vigilar cuidadosamente el calor, el hambre, la fatiga y la sed. También es posible que el personaje del juego sufra condiciones como un resfriado, una enfermedad o indigestión. Perder toda la salud en la batalla puede tener una variedad de consecuencias, que incluyen ser encarcelado por enemigos o ser puesto a salvo por un NPC. Medieval Dynasty se juega desde una perspectiva de primera persona. En el juego interpretas a un joven que ha huido de la guerra y quiere encargarse de su propio destino. Partiendo de la soledad, la inexperiencia y la pobreza, te convertirás en un maestro de numerosas habilidades, un líder de tu comunidad y el fundador de una dinastía. Puedes elegir seguir los capítulos principales, resolver series de misiones o sencillamente vagar por el inmenso mundo.
Empieza por las cosas más sencillas para tu propia supervivencia, como la caza o la agricultura, así como la construcción de tu propio hogar. The Long Dark es un videojuego jugado desde una perspectiva de primera persona. El jugador asume el papel de Will Mackenzie, un piloto que se estrelló en el bosque y que debe sobrevivir en la gélida naturaleza canadiense después de una tormenta geomagnética. El objetivo es que el jugador sobreviva el mayor tiempo posible, buscando y utilizando cualquier recurso que pueda encontrar en el mundo. La vida silvestre también está presente, como ciervos que se pueden cazar para comer, y lobos o osos que son una amenaza constante para el jugador. El fuego, al ser un componente principal, es necesario para calentarse y cocinar. El jugador tiene que buscar madera y combustible regularmente para mantenerse con vida. Subnautica, Below Zero, es un videojuego jugado desde una perspectiva en primera persona. El jugador controla a un científico que llega a un planeta para buscar pistas sobre el equipo de investigación que desapareció allí. El objetivo del jugador es explorar los entornos y sobrevivir en el entorno alienígena, mientras que también completar objetivos para avanzar en la trama del juego. El juego se lleva a cabo principalmente bajo el agua, pero también hay importantes áreas terrestres para explorar en el mundo del juego. El jugador debe manejar la salud, el hambre, la sed, el oxígeno y la temperatura. Al morir, el jugador reaparece, pero ciertos artículos se pierden de su inventario. Deadside es un videojuego que se puede jugar tanto en primera como tercera persona. El mundo del juego se centra en aspectos realistas de la vida, dentro de las ruinas de una civilización muerta. El mundo está habitado por varios NPCs, algunos hostiles y otros amistosos. Las batallas con la participación de NPCs y jugadores pueden continuar durante horas, y la recompensa será para quien pueda apoderarse del botín del premio después de completar la misión. Las características principales de nuestro sistema de combate son la balística realista y el daño de las armas. Los jugadores tendrán a su disposición alrededor de 19 tipos de armas de fuego y equipo adicional. The Forest es un videojuego con una perspectiva de primera persona. El juego tiene lugar en una remota península donde nuestro personaje, Eric LeBlanc, debe luchar contra monstruos caníbales mientras busca a su hijo Timmy después de un accidente aéreo. Habitando la península, junto con varias criaturas del bosque, hay una tribu de mutantes caníbales que habitan en aldeas y cuevas profundas debajo de la península. Los jugadores deben sobrevivir creando refugios, armas y otras herramientas de supervivencia. El juego también presenta un ciclo de día y noche, con el jugador capaz de construir un refugio y trampas, cazar animales y recolectar suministros durante el día, y defenderse de los mutantes por la noche. Llegamos al final de este top, y espero que algún juego te haya gustado, y si fue así no olvides suscribirte al canal y dejar un like. También te dejaré otro video con un top diferente por si lo quieres ver, y sin más que decir, nos vemos en otro video.